Bueno, estamos en línea y comunicados con Natalia Paratore. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. va a todos ustedes? ¿Cómo están pasando esta noche? Natalia, para ir ya de lleno y no quitarte mucho tiempo porque estás de acá para allá, quiero que nos explique un poquito qué es eso de la variante del virus y cuál sería en el presente la más letal. La variante del COVID, que son las dos olas, seguramente por las últimas variantes que se detectaron esta semana en Argentina, que es la de Sudáfrica, la llamada sudafricana, y la variante de India, son mutaciones que va teniendo el virus, que naturalmente va cambiando y que quizás por supuesto nos asusta, nos preocupa, pero tiene que ver justamente con la cuestión natural del virus, que tiene en su habitual composición la mutación, porque siempre lo explico, la mutación tiene que ver con ese linaje, con esas generaciones. Es como si vos pensaras en tus ancestros y en octavas o novenas generaciones de tus ancestros fueron cambiando, fue mutando. Si bien somos todos individuos, va cambiando. Entonces las variantes, lo que sucede es que van cambiando. Lo que sucedió esta semana con la variante de Sudáfrica y con la variante de India es que a través de lo que nosotros llamamos como la vigilancia epidemiológica que los estados tienen justamente para poder detectar si el virus está justamente circulando de una manera distinta a la habitual, es decir, al virus que nació en Wuhan, que es el virus madre, por llamarlo de alguna manera. Así se detectaron estas 3 personas, una que venía desde España, otras 2 que venían desde París, que luego de hacerse la PCR, cuando se hace el estudio genómico, finalmente dan que se detecta justamente estas 2 variantes. En estas variantes, ahora lo que hay que, por supuesto, estar atentos es a que no se siga propagando, pero eso no solo depende de los que ingresan al país, de los que son viajeros. Las mutaciones se van a seguir dando por la sencilla y única razón de que mientras el virus siga circulando y propagándose entre humanos, entre unos y otros, empieza justamente a tomar otra fuerza y empieza a configurarse de otra manera. Por eso es que en India, al haber tanta población, al haber tanta gente a través de la cual el virus fue creciendo y fue mutando, existe lo que se llama la doble mutación. Es decir, mutó de una manera y al tiempo breve y corto mutó de otra manera. Entonces, ahí es donde realmente los esquemas vacunales empiezan a tener que ajustar, en principio, esa inmunidad que generan, y en segundo lugar, por supuesto, estar atentos a ver cómo van realizándose las evoluciones en las personas que están vacunadas. Lo importante es que siempre la vacuna lo que va a evitar en principio es la forma grave de la enfermedad o la muerte, pero la realidad es que el contagio sigue estando latente y bueno, nosotros creo que como sociedad lo que tenemos que empezar, y esto todo el tiempo lo vemos cuando hablamos con los referentes de infectología, epidemiología, es tratar de ser parte de la solución y no del problema. Con respecto a la liberación esto de las patentes, ¿qué me puedes decir y cómo está hoy llevándose a cabo, si tiene curso, debido a que Biden ha insistido y es vinculante en los laboratorios? La cuestión de las patentes es una cuestión realmente en función de lo que ha dicho Biden, como vos decís, Gustavo. La verdad es que fue una sorpresa, porque que Estados Unidos se manifieste de esa manera es algo en principio llamativo. Lo que sucede es que más allá de estas buenas voluntades o estos buenos deseos, que por supuesto todos concordamos en que serían muy importantes, hay una realidad que tiene que ver en principio con que además de las voluntades tiene que existir algún documento que tiene que darle forma a esta cuestión para darle un registro y una cuestión de ejecución inmediata, porque hoy lo que se necesita es salvar vidas, y hasta que la cuestión burocrática y política mundial se ponga de acuerdo, probablemente se siga en esta crisis humanitaria que es gravísima. Lo segundo que tenemos que ver, que en el caso de que se avance, que finalmente se apruebe la liberación de patentes, no todos los laboratorios van a adherirse a esto de manera inmediata, pero ya que sean algunos es un montón. Y el tercer paso es comprender que no todos los países tienen la capacidad de, con esa receta magistral, de con esa patente, que sería la fórmula para fabricar las distintas vacunas, puedan hacerlo in-house. Es decir, no todos los países, y te diría muy pocos países, tienen los recursos tecnológicos, la infraestructura, el recurso humano que les posibilite generar justamente las vacunas. Argentina, por suerte, dentro de lo que es ese panorama y esa situación, está muy bien ubicada, porque nosotros hace ya muchos años, hace mucho tiempo, se tomó esa decisión de invertir
en ciencia aplicada a la salud. Entonces, quizás eso que nos parecía tan extraño a nosotros, hoy empieza a tomar un poco más de sentido para las personas que no están vinculadas a la salud, e interpretar que siempre se tiene que invertir en la ciencia, que es la que en definitiva nos puede acercar las herramientas y las soluciones ante situaciones críticas como la pandemia. Así que Argentina lo ha demostrado, fabricando la Sputnik V, que hoy está en el Instituto Gamaleya en una etapa prácticamente de aprobación final para poder iniciar el proceso de fabricación con la transferencia de tecnología en nuestro país. Sinopharm, sin ir más lejos, también ha podido acceder a la aprobación de China, y bueno, ya más de 20 millones de dosis que se han fabricado a granel de AstraZeneca demuestran que Argentina está sin dudas en la pole position de los países que tienen capacidad in-house para poder fabricar vacunas. Así que con la liberación de patentes probablemente podríamos ayudar no solo a nuestra población, sino a todo el continente. Con respecto a tu experiencia y a tus números, me gustaría que me des, por último, ¿cuál es el que más te llama la atención de esta pandemia y de esta forma de la segunda ola? ¿Cuál es el que más te llama la atención, más allá de la mortalidad, con respecto a nuestro territorio? En realidad lo que a mí me está llamando la atención y lo consulto habitualmente, y lo que más que lo que me llama la atención, a lo que estoy muy atenta, es al índice de incidencia, es decir, cuánto impacta en las sociedades el volumen de contagio en las muertes. Entonces esa relación es lo que uno tiene que estar siempre muy atento, pero sobre todo al nivel de propagación, porque hoy lo charlaba hace un ratito, siempre el virus en la primera ola y en esta segunda ola no creo que sea la excepción, circula en primer lugar por las ciudades más pobladas. Entonces, en principio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la región del AMBA, y hoy estoy notando, yo soy de Rosario, nací en Rosario, soy santafesina, estoy notando que toda mi familia vive en Rosario, y la verdad es que estoy notando que cada vez ahora esta situación ha entrado en un estado de criticidad en las últimas semanas, que noto que en Rosario, en Córdoba, en Tierra del Fuego, hay muchas ciudades donde la situación está comenzando a ponerse complicada realmente, y lo notamos en los números. Siempre sucedió, acordate, Gustavo, que cuando estábamos en la primera ola explotó Cava y Amba, y después sucedió lo mismo en las otras regiones de la Argentina, y es donde tenemos que poner el foco. Yo recuerdo que hubo que trasladar muchísimo apoyo de recursos humanos, porque a veces no es solo tener una cama de terapia intensiva, no es solo tener un respirador, que por supuesto son necesarios, es quién opera eso, y que también hay que saber. Yo trabajo mucho con los profesionales de la salud, tratando de un poco fortalecer ese circuito de comunicación que quedó muy expuesto cuando hablamos de la comunicación en materia de salud de los profesionales de la salud entre sí y de los profesionales de la salud con los ciudadanos. Hay una transformación que debe suceder y que seguramente está sucediendo, que tiene que ver con la humanización de la medicina, ¿no? Con esta cuestión de contención, de interpretación, de ponerse en el lugar del otro. Y la verdad es que los profesionales de la salud, y te digo profesionales no solo médicos, enfermeras, kinesiólogos, están, más allá del cansancio físico, hay un cansancio emocional y psicológico que es realmente abrumador, que es donde hay que poner el foco, porque la verdad es que eso no se recicla, tu espíritu es uno solo. Entonces, ver la muerte constantemente, interpretar esa situación crítica de tantas familias que no se pueden despedir de sus seres queridos, convivir con una tensión que es extraordinaria, y salir a la calle y ver que tu vecino, que tu amigo o que alguien no interpretó solo eso, sino que además hace fiestas clandestinas, se juntan a almorzar, y la verdad es muy duro, es muy difícil, y esos son los datos que, si vos me preguntás hoy a mí, el dato que no conocemos, y es el dato que más me preocupa y me ocupo todo el tiempo de estar atenta, es cómo impacta en la salud emocional de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Eso es lo que creo yo es el dato clave, que pocos vemos, que en realidad es fundamental. Con respecto a tu apellido, había un periodista de Paratore. Es mi padre. ¿Pipo Paratore? Pipo es mi papá. Mirá claro. vos. Mirá Sí. que trabajaba en radio en Rosario. En Radio 2 y en Radio Televisión Litoral. Mirá Muchos años trabajó, además de hacer fútbol de ascenso, de trabajar en de 2 a 14 y hacer un programa de la colectividad italiana más antiguo de la radiofonía, que bueno, siempre fue algo pendiente que tengo todavía por devolverle a él,
Él está con una enfermedad ya hace muchos años, pero sigue viviendo en Rosario y bueno, no ha podido continuar con su tarea, con su profesión, porque realmente las consecuencias de esta enfermedad lo han dejado con serias dificultades en el habla y bueno, está desde otro lugar compartiendo siempre lo que tiene que ver con lo que amamos, casi te diría familiar, está en nuestro ADN, que es la comunicación. Mira vos, qué lindo, Nati, ¿eh? La verdad que es un gusto conocerte y gracias por hacer el esfuerzo. Uno trata yo te veo siempre C5N y tratar de que tengas la palabra y muy clara para nosotros acá en una radio del interior es importante. Yo no solo nací en el interior porque soy de Rosario, no solo amo la profesión de periodista y locutora, sino que además he recorrido el país muchos años tratando de poder conquistar pequeños derechos, porque hacer periodismo en las ciudades más pequeñas, yo viví muchos años en San Pedro, conozco muy bien lo que es llevar adelante un emprendimiento en materia de comunicación y sobre todo el rol social que tenemos como comunicadores en las pequeñas comunidades. Y yo creo que más allá de los grandes medios de comunicación, el rol central de la comunicación cercana, oportuna y además con conocimiento de lo que sucede y la idiosincrasia la tienen los medios de comunicación de lo que llamamos interior del país. Pero la verdad es que creo que es una tarea que es sumamente importante y siempre brego porque esta situación de alguna manera, aunque no sea de interés comercial masivo, sea de interés masivo para los que hacemos la comunicación. Bueno, lo pegaste en el ojo. Hiciste una síntesis que es casi calcada. Gracias, Natalia, y te quiero comprometerte más adelante para ir con este tema de la pandemia, según cómo vayan siendo los números, llamarte y dar así esta síntesis que fue breve, pero la verdad que interesante. Un beso grande y encantado. Un abrazo para todos ustedes. Encantado de conocerte. Igualmente. Pasó Natalia Paratore. Bueno,